Muy bien, ya se va integrando en este momento Minor. Podemos ver de que ya está ahí. Si es tan amable de encender su cámara, Minor, por favor. Excelente. Entonces, vamos a ver, ya lo veo. Ok, entonces vamos a continuar y de paso quiero dejar dos preguntas en el tintero para Minor y los demás podemos ir escribiendo en el chat o ya sea cuando vaya dando espacio el mismo Minor nos vaya diciendo cuándo podemos resolver preguntas, las pueden plantear, ¿verdad? Entonces, dos preguntas que quisiera dejarle a Minor ahí en el tintero. Esto de la Capitanía General de Guatemala y luego también conocer un poquito, hay un arzobispo de Guatemala que en ese momento es Fray Payo Enríquez de Rivera, que creo que de alguna manera pues es relevante también en este tema, ¿verdad? Para retomarlo, para que quede en el tintero ahí y pues continúa, ¿verdad? Enhorabuena, continuamos. Bueno, muy bien, vamos a seguir. Que quede, por favor, claro el papel importantísimo que realizan los religiosos en toda el área, en toda la audiencia de Guatemala. Ellos son muy ordenados conforme van llegando las órdenes religiosas, se les va dando su jurisdicción, algunas van tomando diferentes pueblos, no todos toman los mismos, todo es muy delimitado, todo es muy bien administrado, es planificado, se elaboran los primeros planos y mapas del área y realmente quien tiene el conocimiento, ustedes saben, tiene poder. Y ahora se preguntarán algunos que por qué la iglesia estaba involucrada como en el mismo gobierno, ¿verdad? En el mismo estado y que por qué la iglesia solo debería dedicarse a los asuntos de la fe. Sin embargo, quien realmente conocía los espacios, quien realmente aprendió idiomas indígenas para poder evangelizar, fueron los sacerdotes de las diferentes órdenes religiosas. Ellos conocían costumbres, tradiciones y hay mucho libro escrito. Hay cronistas de las órdenes religiosas que escribían lo que ellos hacían y escribían incluso, ahí tenemos unos libros preciosos sobre visitas arzobispales y tenemos un archivo eclesiástico aquí en la curia que no es de fácil acceso. Hay que pedir permiso y con audiencia lo dejan ingresar a uno. Ahí la iglesia es muy celosa de toda la documentación que tienen, que realmente podríamos decir la iglesia católica es la responsable de la administración y del éxito que tuvo la época de la colonia fue gracias a la iglesia principalmente. Claro, nosotros somos religiosos católicos, pues para nosotros no hay ningún problema aceptar muchas cosas, pero para la gente que no lo es, miran como una usurpación, como un despojo cultural, miran como una obligación de aceptar creencias cristianas para pueblos que no sabían que existía Cristo, ni la Virgen María, ni los santos, y se vieron obligados a ir aceptando a golpe de látigo, a golpe de castigo. Para ir retomando un poco esto, el profesor preguntaba sobre la Capitanía General. Bueno, tenemos dos nombres que le podemos dar a toda la administración del área. Cuando lugares es el más importante, pues es la capital, en este caso sería en España, es el reino, ahí está el rey. México, el área de México y el área del Perú se llamaba virreinato. Segundo lugar, podríamos decir, ¿y por qué le dieron esa categoría? Porque en México y en Perú sí hubo plata, hubo oro. Y esos lugares eran los más apetecidos porque generaban la riqueza que todos querían. Sin embargo, el área ya centroamericana se le conoció como capitanía, que es un rango inferior a un virreinato, porque no contaba con las minas que tenían los otros. Y sin embargo, la riqueza aquí la dio la tierra y la gente unidos. Y para poder entender ese proceso administrativo colonial en cuanto a las tierras, pues es recomendable leer La Patria del Criollo, que es posiblemente el libro de historia más famoso que existe en Guatemala, escrito por don Severo Martínez Peláez, que es famoso porque es el primer historiador que realmente estudia la época de la colonia con fuentes primarias.
se va a los archivos, tanto al de Sevilla como al Archivo General de Centroamérica, y obtiene de primera mano mucha información. Así que les recomiendo La Patria del Criollo como una manera para entender cómo funciona la vida colonial. Y también, bueno, si le llamamos La Patria del Criollo es porque va a favorecer al sector español nacido aquí. También tenemos los orígenes del latifundismo en Guatemala, lo escribe Severo Martínez y él tiene un análisis de cómo crece la tierra y cómo llegan a tener tanto los grupos latifundistas, y es por ello que siguen ostentando el poder político y económico en este país. O sea, es tan importante estudiar la colonia porque están las bases de la Guatemala de hoy. Hay gente, por ejemplo, los Arzú, yo estudié parte de una familia muy rica que hubo en Guatemala, que eran de apellido Delgado de Nájera, y que una de la señora pobrecita, doña Felipa, la mamá de todos estos, tuvo 16 hijos, imagínense. Ella que era de familia rica, con tanto hijo, como ahora imagínense las mujeres indígenas pobres que tenían 20 hasta 25 hijos. Era terrible, ¿verdad? Quedó de pobres mujeres. Pero que una de las hijas de doña Felipa, de los Delgado de Nájera, se casó con un mañoso, perdón que les diga esto, de apellido Arzú, que no eran nada. Ella, la Delgado de Nájera, le dio riqueza a este señor Arzú. Y a este señor Arzú mágicamente se le morían sus esposas y se casaba con otra rica. No sé si él las mandaba a mejor vida, pero la señorita esta Delgado de Nájera que casó con este Arzú murió y le quedó parte de la riqueza de ella a él, y por eso es que los Arzú llegaron a tener tanto, y ahí pues, solo por decirles el caso de ellos, ¿verdad? Hay mucha familia en Guatemala que sigue siendo rica, que siguen siendo diputados, que siguen estando detrás del poder, financiando campañas políticas, y que vienen de esos terratenientes que son dueños de grandes fincas productoras de café, fincas con ganado. Ay, no, es terrible, ¿verdad? La gran diferencia entre ricos y pobres en este país, pero su raíz viene en la época de la colonia. Y si ya nos enfocamos más a la iglesia, quiero decirles que también aquí hay personajes muy importantes que podríamos señalar. Por ejemplo, el obispo Francisco Marroquín, dominico. Él es el primer obispo que hay en Guatemala y en el continente americano. Supuestamente, bueno, la vida de él no se sabe cuándo nació exactamente. Lo tienen como en 1499. Y este señor llega a ser obispo de todo el área, y a él se debe la creación del Colegio Santo Tomás de Aquino. Él habla de que es necesario que los españoles tengan una escuela cristiana y de gramática. Gramática incluye el lectoescritura y cristiana incluye la formación sobre la fe. O sea que esto viene desde hace mucho tiempo. Eso siempre lo decía el obispo, que no podía concebir criollos nacidos en esta área que ya no tuvieran educación. Y él fue muy importante. Luego nos menciona Fray Payo Enríquez de Rivera, que todos lo conocemos, que fue el primero que trajo la imprenta a la audiencia de Guatemala, pero su papel es importante porque llega a tener fue un cargo de virrey en México, imagínense. Y él fue el que ayudó también a crear la Universidad de San Carlos con el aval que da México para que Guatemala tenga su propia universidad. O sea, podríamos hablar de muchos religiosos, hay muchos datos pues que yo los puedo mencionar para que los podamos investigar, pero algo fundamental que he recalcado es en el papel que tuvo la Iglesia Católica en el triunfo del colonialismo en el área americana, en todo el continente. Ahora bien, las ciudades estas mineras eran las más importantes, eran los virreinatos, pero aún así, que nosotros no tuviéramos esas minas, que si bien existían, no tenían la explotación como la tuvo México y el Perú. La riqueza en esta área era de tierra y de gente para trabajar.
Por lo tanto, el mismo rey, los mismos religiosos y los mismos incluso criollos se dieron cuenta que si ellos explotaban en demasía al indígena, podía morir. ¿Quién iba a trabajar? Miren, en el caso de Costa Rica, miremoslo bien. Costa Rica se hace ver como una sociedad blanca, guapa, entre comillas, porque lo guapo es relativo, de origen español. Y sucede que el indígena en el área costarricense, que hay muchos indígenas, no como aquí, ¿verdad? Pero sí tienen sus reservas, hay grupos que se dedican a impulsar el desarrollo indígena costarricense. Ellos estaban en un desarrollo inferior al de los que vivían en el área mesoamericana y por tanto no los podían ni siquiera capturar, que si los capturaban ellos se iban de todos modos, estaban como, mm, no es el término, pero digamos que eran poco domesticados, mientras que los de aquí, que tenían ya un desarrollo diferente, pues tenían una agricultura fuerte, eran administrados por otros, sabían que era obedecer y demás, pues esos fueron aprovechados con mayor razón. Allá el costarricense tuvo que ir a trabajar, en cambio aquí el español vino a hacerse señor sin serlos, porque los que vienen a la conquista es gente que vienen en una situación terrible, eran pobres, o algunos en las cárceles, porque era como venirse a arriesgar, ¿verdad? A estas tierras. Solo hubo uno en toda Centroamérica, llamado don Fermín de Aycinena, que fue el único que compró el título nobiliario para ser noble. Y los Aycinena aquí en Guatemala eran los únicos nobles, no de nacimiento, sino por hacer riqueza, que pudieron comprar el título nobiliario. Vemos pues cómo nace una sociedad colonial establecida en territorio diferente, que es el continente americano, con una ciudad que fue la tercera más importante del continente, que es Santiago de Guatemala, luego de México y de Lima, y crece tanto con muchas iglesias, plazas, con universidad, que ya le dio una categoría diferente. Y quiero leerles un párrafo. Hay muchos que escribieron en esta época, por ejemplo, como Domingo Juarros, que escribió el Compendio Histórico de la Ciudad de Guatemala, y que dice, en Santiago, hay en esta corte de Guatemala 24 templos de ostentación costosa, con elegantes, descolladas torres y sonoras numerosas campanas, adornados de pulidos y maravillosos retablos, ricos, majestuosos ornamentos, aseadas y primorosas capillas, con ilustres y crecidas capellanías y especiales católicas memorias dotadas, en que resplandece lo pío, católico y generoso de sus ilustres patronos, cuya suma de situaciones importa un credibilísimo y maravilloso cálculo que cede en beneficio y descanso de las almas de sus instituyentes y en mayor honra y gloria de Dios. Las iglesias se convirtieron en esos lugares sagrados y un poco más que eso, la iglesia también aprovechó su situación y la gente rica pudo comprar capellanía. La capellanía es un título comprado muy caro que puede costar una finca, por ejemplo, y usted se gana el derecho de ser sepultado en la iglesia, que ustedes seleccionen y le canten y recen su misa durante sus 7 años, ya después de difunto. Eso era lo que hacían nuestras capellanías. La Iglesia Católica en realidad acumuló mucha riqueza en la época de la colonia. Los dominicos, por ejemplo, tenían hasta esclavos negros, tenían su ingenio en San Jerónimo, en Baja de la Paz, donde producían azúcar. Y gente que moría dejaba en herencia a la iglesia varias propiedades. Ahora ustedes se preguntarán por qué la iglesia en el siglo XIX es atacada por Justo Rufino Barrios, por los liberales, porque es una institución con poder religioso, político y económico. La iglesia pierde mucho con los liberales y de ser una iglesia, podríamos decir, elitista, donde la gente compraba hasta su derecho por ser enterrada en una iglesia,
y ganaba como su título para irse al cielo, la mayoría de la gente pues no lo pudo hacer. Y dentro de estas sociedades elitistas que son discriminadoras, va a haber mucha necesidad. ¿Por qué va a haber mucha necesidad? Porque el hospital no se da abasto, porque va a haber algunas personas que con los pocos médicos que se gradúan de la Universidad de San Carlos, que pueden graduarse unos 8 en 20 años, imagínense, cuesta. Pues la gente se seguía curando con sus curanderos y es así como llega una persona humilde, conocido nosotros ahora como el hermano Pedro, que no vivió muchos años, unos 41, y de esos estuvo 16 años en Guatemala. Y él fue uno de esos personas piadosas que se da cuenta de esta situación colonial de gente, por ejemplo, que ingresaba al hospital y que no tenían cómo mantenerlos para que se terminaran de curar, entonces los sacaban, muchos de ellos morían por no tener las condiciones. Entonces él compra una casa y se lleva ahí a algunos enfermos y va creando ese hospital para convalecientes, una persona que se entrega directamente a las obras piadosas y esto lo hace una persona completamente diferente, con esas devociones a los nacimientos para educar a la gente, con, con las capillas que tenemos, por ejemplo, en San Francisco, que llegan hasta el Calvario para practicar el Via Crucis. Y una persona que tuvo ese don de sanación y que se dio cuenta realmente de esa discriminación que se vivía en la época de la colonia y que él rompe esos estereotipos y por favor es mentira que él fuera una persona tonta. Falta ese trabajo de archivo que tendríamos que hacer y ahora que estudié teología pues estoy como más interesado en esto, es estudiar realmente quién era el hermano Pedro, porque no lo tienen como una persona tontita que no aprendió latín y que no pudo ingresar a ser sacerdote porque no tenía esa capacidad. Y hemos dado cuenta que sí, y que esa frase de que un alma tenemos y si la perdemos no la recobramos, se dice que no es de él, no era exactamente lo que él decía, sino eso lo dijo José Mía Vidaurre, el escritor Salomé Gil, ¿verdad? Este escritor guatemalteco que fue el primero en estudiar el término chapín y hablar un poco de los guatemaltecos, y es ahí donde se va perdiendo. Realmente el curso este es introductorio, pero es muy bueno porque nos va a permitir tener ese contexto general de la historia colonial y de cómo un personaje franciscano se sale de lo establecido y se dedica a la ayuda al prójimo. Así es que ahora, por favor, si tienen preguntas o comentarios, aprovechemos ahora para poder despejar, porque yo puedo hablarles muchas horas sobre esto, pero lo interesante es lo que ustedes puedan sentir en este momento y preguntar, por favor, o compartir. Pueden ya sea activar sus micrófonos o pueden ir al espacio de participantes y en la parte de abajo, después de darle clic a la barra de participantes, le aparecen todos los que estamos en la sesión y hasta abajo existe la opción de levantar la mano. Entonces al darle clic ustedes pueden levantar la mano y pues aprovechar a hacer alguna pregunta sobre este contexto, ¿verdad? Que está hablándonos Minor el día de hoy. Bueno, mientras preguntan, solo me adelanto. Miren lo que he conseguido. Ya fui a buscar libritos sobre el hermano Pedro, es muy poco lo que existe. Este que les enseño es un catecismo del santo hermano Pedro San José de Betancourt, que en la Loyola encontré y en algunas iglesitas.
otra biografía sobre el hermano Pedro, pequeña, ustedes los pueden ver, no es muy grande. Miren, este es como una historieta sobre el hermano Pedro también. Y encontré algo que no se debe vender, dice que prohibida su venta, pero a mí me lo vendieron, la Loyola. Es sobre la carta pastoral colectiva del episcopado guatemalteco en ocasión de la canonización del beato hermano Pedro. Eso es muy interesante porque es como la parte oficial de la Conferencia Episcopal de Guatemala cuando él es declarado santo. Y encontré también, ya en los libros de santos hay unos que se llaman del Santoral, que lo tengo aquí, librito que tengo aquí, santos, ya aparece el día del hermano Pedro y aparecen datos de él también. Y a nivel de internet, pues también tenemos cierta información, es muy poco lo que existe sobre el hermano Pedro y yo creo que eso sería interesante también que en algún momento, tal vez nuestro grupo interesado en esta temática, podamos escribir algo más de lo que ya existe. Eso lo... Ahora sí, por favor, hablen ustedes, porque si no, solo yo hablé. Les animamos ahí a tomar la palabra, por favor. Si tienen alguna pregunta del tema o tal vez quedó todo muy claro, ustedes nos dirán. Minor, cuando yo he ido a la antigua he preguntado sobre las biografías del hermano Pedro. Y en una ocasión, bueno, he comprado dos, una que tienes tú ahí y otra también que ando por ahí, pero me dijeron que existían los escritos de él y que los estaban por publicar, pero ya pues después de la pandemia nunca fuimos y no sé si tú los tenés. No, esos escritos realmente son documentos que están en el Archivo General de Centroamérica y entre ellos aparece el testamento del hermano Pedro, que son documentos, digamos, como cualquier otro documento que se encuentre en un archivo y que en todo caso lo que tendría que hacerse es paleografiarlos porque han de estar en un español antiguo. Imagínense, estamos hablando del siglo XVII con un español diferente y tendría que ser transcrito en el español actual para que todos lo podamos entender y hay más información y por eso se dan cuenta que él escribía en latín y en buen latín y incluso poemas. Él no era ningún tontito como nos han querido hacer ver. Tal vez solo aportar ahí para la pregunta de Roberto, sí existen el compendio de los escritos del hermano Pedro que salió alrededor del 2001, si no me equivoco, que va a ser uno de los temas que vamos a abordar creo que es el tercer tema que abordamos, el tema de los escritos de él. Como dice bien Minor, ¿verdad? El santo hermano Pedro, pues tuvo la característica de que él entró a estudiar teología. Al estudiar la teología, pues tenía muchas materias. Una de estas materias era el latín, que implicaba, pues, en el caso de nosotros, en español, voy a activar mi cámara. En el caso del español, normalmente, pues, es más fácil, solo conjugamos los verbos, ¿verdad? Pero en el caso del latín, no se conjugan, sino se declinan o hay variaciones en los sustantivos, en los nombres, y a la hora de usarlos, estamos usando también conjunciones o estamos hablando de que es de alguna manera un objeto directo, etcétera, ¿verdad? Entonces, los datos que tenemos es de que si bien él tenía muy buena formación hasta cierto punto y tenía una letra excelente, y si ustedes ven los escritos, y yo les voy a escanear alguno para que lo tengan disponible dentro del grupo que creamos de WhatsApp, para que vean la letra de él, o sea, esa caligrafía de ese tiempo, realmente es bellísima. Yo envidio la caligrafía de él, la verdad, es envidiable. Ahora bien, sabemos de que él no superó los estudios de latín. El latín daba acceso a las obras de Santo Tomás, que era como decir el currículum teológico o como hablar de la Daria el día de hoy, ¿verdad? U otros autores de teología. Entonces, él no podía tener acceso a Santo Tomás o no tener acceso a los documentos de Trento, que acababa de ser aprobado, de pasar el Concilio de Trento. Entonces, esto le impedía acceder a mucho contenido teológico. No sabemos en qué nivel lo perdió, pero también recordemos que él entró a estudiar al colegio, no sé, me corregirá Minor, él creo que se llamaba el Colegio de San Lázaro o Colegio de Santo Tomás,
que dirigían los jesuitas, no fue el de Santo Tomás, creo el de San Lázaro, creo que era, que dirigían los jesuitas. También recordemos que el nivel académico de exigencia de los colegios jesuitas, pues era alto también, ¿verdad? Entonces me imagino que hubo, pues, otros motivos más, como dice Minor, pero a la hora de profundizar en su obra y en sus escritos, pues vamos descubriendo de él otras dimensiones, ¿verdad? Para aportar un poquito y complementarle a Minor. Gracias, profesor. Y recuérdense también, fue mejor que no haya aprobado latín y que se haya dedicado a lo que realmente hizo. Su misión era otra, si no se hubiera quedado como un intelectual más. Y recuérdense que la sociedad no solo necesita, ¿de qué sirve un intelectual que toda la vida corrige, que toda la vida dice y no así? Mientras que hay mucha gente que sí se dedica a esa obra social, como lo hizo el hermano Pedro, y que es un ejemplo de santidad, de humildad y de ver al otro, ¿verdad? No de verse solo a sí mismo, ni beneficiarse en lo absoluto para sí mismo. Si no hay ninguna pregunta más, entonces cerraríamos por el día de hoy este primer tema que tuvimos, que era un poquito abordar el contexto, pues, histórico y eclesial, un poco del santo hermano Pedro, ¿verdad? Vamos a seguir profundizando en nuestras próximas sesiones. La próxima va a ser un poquito sobre la vida y obras. Vamos a tratar de ir profundizando en conocerlo a él un poco más, conocer quién fue. Desde ya, pues yo creo que ya Minor nos dejó dos tareas, ¿verdad? La de averiguar lo del tema de Amatitlán, cuál era el nombre de esa parroquia, y luego acercarnos a por ejemplo, la patria del criollo, nos ayuda a contextualizar un poco la realidad de Guatemala, un poco de la historia, y también habló de otro escritor colonial que era un fraile, creo yo, ¿verdad? Mencionó Minor. Yo mencioné al obispo Francisco Marroquín, hablamos de Fray Payo Enríquez de Rivera No, pero también. decía de un escritor que habló de la historia de la Domingo audiencia, creo. Juarros. Domingo Juarros, perdón, no era fraile, sí, de Domingo Juarros. Entonces, si tenemos la oportunidad de acercarnos a estos escritos, pues eso nos ayuda a profundizar en el tema que hoy nos compartió Minor, más que él nos va a aportar ahí alguito, un documento que él muy gentilmente nos va a compartir durante la semana para seguir pues profundizando este primer tema que introducimos el día de hoy. Entonces, Minor, no sé si tiene algo más que aportar, si no, pues damos Y por... bueno, que miren, realmente hay varios libros que se han escrito sobre, los religiosos escribían sobre sus órdenes. Está Recordación Florida, de Francisco Antonio de Fuentes y Guzmán, que también se puede, lastimosamente la Academia de Geografía e Historia está cerrada y ahí está toda esa colección, pero en librerías de libros usados es bueno pasar siempre. Ahí vamos a encontrar libros. Miren, hay muchos libros religiosos de la época de la colonia, hay estudios de la naturaleza, de la vegetación, de la fauna, de la flora, estudios de cómo era Santiago de Guatemala, cómo es la Nueva Guatemala, cómo la construcción de las iglesias. Y claro, también mencionan al hermano Pedro. Fray Francisco Vázquez lo menciona. Y así vamos a encontrar relatos y que realmente en la historia científica y la leyenda, se mezclan, ¿verdad? Y lo interesante es que él sí existió, el hermano Pedro, ¿verdad? Y que se le atribuyen tantos milagros que ustedes lo pueden ver donde está en la iglesia de San Francisco, el Grande, allá en Santiago de Guatemala, y lo van a encontrar ustedes eh, tantas plaquetas que vamos a encontrar de gente, ¿verdad? Que está dando a conocer los milagros recibidos. Son los exvotos que se les llama, exvotos pintados, son preciosos también, que es otro término que pueden investigar, que es un exvoto, y ahí van a encontrar ustedes que es la manera popular de pintar y de contar una historia para que la otra gente se aleccione de eso y aprenda, ¿verdad? Realmente, miren, hay mucho que decir. Yo me comprometo a prepararles algo bonito, aunque sea un documento pequeño, pero siempre me gusta como aportar algo escrito porque es lo que va quedando finalmente. Y, y bueno, y gracias al profesor por la iniciativa, César también por haber pensado, y a todos los que estamos aquí. Aquí ya estamos solo por amor al arte, ya no con presión al estudio, porque fue terrible. Fue terrible,
Bueno, ya salimos de esto, pues ahora aprovechemos lo del hermano Pedro, no solo teórico, sino también en algún momento puede renacer en nuestro corazón también una ayuda directa, ¿verdad? Al prójimo. Así es que por mi parte, muy agradecido y nos seguimos viendo que esto, el contexto va a estar siempre presente y vamos a seguir hablando cada vez que sea necesario. Enhorabuena, Minor. Muchísimas gracias por su aporte. Agradecemos la participación de todos y pues les esperamos el próximo sábado para poder abordar siempre a las 11:30 ya la vida y obras del santo hermano Pedro de San José de Betancourt. Que tengan un muy feliz fin de semana, buen descanso y estaremos en comunicación siempre por el WhatsApp. Saludos a todos. Adiós.